Queridos amigos, bienvenidos nuevamente a su programa Salud Total. Mi nombre es Irma Murray y tengo aquí conmigo una amiga y una hermana muy especial. Y no solo ella es especial, pero ella tiene un tema muy especialmente dedicado para usted. Ella viene de México y es la directora de la Clínica Spa Bella Vista. Bienvenida, Yasmín. Gracias, Irma. Me alegro que estás aquí con nosotros. Es un placer tenerte nuevamente y escuchar tus buenos consejos. Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante y muy poco hablado. Me atrevo a decir que mucha gente nunca ha escuchado esto de lo que vamos a hablar este día. Así que invitamos a la audiencia, ¿verdad?, que se quede con nosotros para escuchar este tema. Es muy interesante. Y que puedan tomar nota también para que les sirvan de ayuda. Entonces, Yasmín, vienes de México. Sé que tienes una familia muy bonita. Sí, así es, maravilloso. Sí. Tienes 3 hijos, ¿no? Sí, 3 hijos. Y pido a Dios que los bendiga donde estén ellos ahorita en este momento. Sí. Y tienes a tu esposo que ahorita está allá trabajando solito. Necesitándome en la clínica. Sí. Mi esposo atiende la clínica de medicina alopática y hace cirugías, y yo atiendo la clínica de medicina natural. Pero entre comillas, porque ambos estamos entre las dos, ¿sí? Nosotros no entramos en la controversia de las medicinas, porque hemos aprendido que todo conocimiento y ciencia viene de Dios. Y a veces hay gente que hay que atenderla de urgencia, sí, y luego enseñarle el estilo de vida natural. Eso es magnífico. Sí. Estoy muy impresionada porque es increíble el trabajo que están haciendo, como me cuentas, en esta clínica. En realidad está dirigida por tu esposo, tú y tus 2 hijos. Sí. Y aquellos que puedan ayudarte. Sí. Así que el trabajo es bastante grande, ¿no? Así es. Sí, pero están haciendo un trabajo maravilloso. Maravilloso. Están como el apóstol Pablo, Sí. que hacen de todo cuando se necesita, ¿no? Y nosotros todo lo enfocamos al evangelismo, pero en el área de la salud y la educación. Acabamos de abrir una escuela este año que pasó escolar, donde hay casi 60 niños. ¿Y qué grados, Yasmín? Hasta primaria, kinder y qué lindo, primaria. qué bien. Y vamos a ver si se puede iniciar secundaria. Bueno, si Dios nos ayuda. Bueno, y esos son los años básicos Sí, sí. que sí. tienen tanta oportunidad de poder Así es. no solo enseñar la matemática y ciencias y El amor de Dios. pero el amor de Dios, Lo más exactamente. importante. Qué bueno. Bueno, entonces el tema de hoy, Yasmín, es increíble. Estamos hablando, vamos a hablar de las relaciones de las leyes físicas con las leyes morales. Así es. Háblanos de eso. Bueno, cuando Dios creó al hombre y terminó de hacerlo, el hombre estaba perfecto. La maquinaria perfecta, cada pieza en su lugar, pero sin vida. Y en ese momento, en forma muy especial y personal, Dios se toma esa condescendencia, ¿verdad?, de Él mismo soplar en su nariz el aliento de vida. Y en ese momento, esas piezas, ya no las vamos a llamar piezas, ahora las vamos a llamar órganos, aparatos, sistemas, todo entra a la vida. Pero cuando todo entra a la vida, ahí mismo, cada parte del cuerpo queda sujeto a las leyes. ¿A qué leyes? A todas, físicas, las leyes de la naturaleza, las leyes de salud y, por supuesto, la ley moral. Cada músculo, cada nervio, el corazón, las manos, los pies, hasta los sentidos y las percepciones de la mente. Todo queda sujeto a Dios. Y entran en vigor, por supuesto, las leyes que han de regir a ese ser, como son conocidas hoy las leyes de la salud. Todas están presentes en el Génesis. Cuando Dios le dio al hombre qué régimen iba a comer, ahí estaba la ley de la buena alimentación. Cuando le dijo que iba a trabajar en el jardín del Edén, que iba a labrarlo, que lo iba a cuidar,
que también iba a poner nombre a los animales. Todo allí estaba presente, el ejercicio, el aire que iba a respirar, el agua que iba a tomar, el descanso que iba a tener. O sea que aunque Dios nos hizo perfecto, como Adán y Eva, aún así no nos hizo para estar sin hacer nada. No, ¿Sí? no. El trabajo es una bendición. Mucha gente tiene la idea de que el trabajo entra después del pecado. No, lo que entra después del pecado es el cansancio, Sí. la Y fatiga. el dolor. Pero el ejercicio, no. De hecho, la maquinaria necesita el movimiento. Tú paras una maquinaria, se oxida y se echa a perder. Así que el hombre debía estar en acción siempre y con todas estas leyes rigiendo su ser, la cual debía de respetar. ¿Sí? O sea que a veces pensamos que tenemos tantos reglamentos, tenemos tantas leyes para seguir. Y a veces nos cansamos de las leyes, de las reglas, y pensamos que, cómo quisiera yo ser libre de todas esas reglas y leyes. Sin embargo, cuando nos salimos de esas leyes, ya las cosas no resultan bien. Quizás por un tiempo trabajan un poquito, pero de repente ya empiezan a faltar, porque se necesita regirse. Todo está en un orden. Déjame decirte esta cita, Irma, que considero muy importante y quiero decirla textualmente. Dios es tan ciertamente el autor de las leyes físicas como lo es de la ley moral. Su ley está escrita con su propio dedo sobre cada nervio, cada músculo y cada facultad que le ha sido confiada al hombre. El problema está en nosotros. Nosotros somos los que hemos separado la ley, el decálogo, de todas las demás leyes. Nos olvidamos que el mismo autor hizo una, hizo otra, y que todas deben de ser obedecidas porque provienen del mismo autor, que es el creador. Por ejemplo, cuando yo estudié, yo recuerdo que se nos enseñó la anatomía, ¿no? La estructura de cada cosa, Sí. luego la fisiología, cómo funcionan los órganos, y luego vino la higiene, cómo cuidar cada órgano. Pero solamente nos enseñaron la parte física. ¿Y qué de las morales? ¿Qué de la conciencia? Esto no se enseña en las escuelas. Las leyes de salud. Afortunadamente no. Las leyes de salud Desafortunadamente. no se enseñan. Entonces, hay gente que he visto que ha llegado a dominar ciencias. Son grandes ingenieros, grandes abogados, grandes médicos, pero ellos mismos, a sí mismos, no se saben cuidar. No saben cuidar su cuerpo. Y por eso Proverbios dice que mejor le fuera al hombre gobernarse a sí mismo que tomar una ciudad. Y yo recuerdo en una clínica que estuve colaborando, era naturista, éramos empleados y dirigíamos una escuela ahí de enfermería. Y se confundía el término desintoxicación. Era del cuerpo, ¿verdad? No de drogas. Pero como se confundía el término, llegaban gente a estar con nosotros y nos traían a gente con problemas de drogas, de alcohol. Y por más que les explicábamos, nos suplicaban y a veces agarrábamos alguno, ¿no? Pero yo me di cuenta de esto, que cuando yo escuchaba el historial de esas personas, eran gente preparada. Médicos, maestros, sujetos bajo droga, bajo vicios. Y yo decía, No gente ignorante. No. Y yo decía, ¿cómo es posible esto? ¿Por qué pasa esto? Por eso empecé a estudiar sobre estos temas. Y por muchos años estuve enseñando de salud, de qué comer, de qué no comer, qué hace esto, qué hace aquello, qué contiene, qué ácidos, qué combinaciones. Pero ahora me gusta predicar temas que abran conciencia. Porque qué comer y no comer, eso ya lo sabe. Ahorita está de moda la salud. Así que en todos lados hay mucha información.
Pero ¿qué acerca de esto? ¿Qué acerca de decir Dios es el mismo que creó la ley de salud y las leyes morales? Pero es interesante, Yasmín, porque a pesar de que está, como dices, de moda, ahora todo el mundo quiere entrar en cualquier programa de salud, ¿ves? Pero sin embargo, dejan ciertas, o sea, recomiendan ciertas cosas que introducen en el régimen de salud que en realidad, por ejemplo, tomar el vino para las arterias. Si tomas cierta cantidad de vino al día o a la semana, te va a prevenir problemas de esclerosis de las venas. Arteriosclerosis, gracias. Pero se olvidan de la parte moral, ¿ve? No lo toman en cuenta. Sí, y es que ahí no es exactamente el vino fermentado, sino la uva la que tiene las propiedades de hacer que la sangre esté menos pegajosa, se haga menos coagulación, etcétera, etcétera. Y yo te quiero decir algo, en este punto donde estamos hablando de esa relación entre la ley física y la ley moral. Y para entender esto debemos de ir al Viejo Testamento. Los judíos tenían la Torá, que es igual a decir ley, Torá, ¿sí? Pero ellos no hacían diferencia. No hacían diferencia entre los 5 libros que escribió Moisés, el Pentateuco, y el Decálogo. Ellos no tenían problemas. Entendían las diferencias entre mandato, precepto, estatuto, en terminología. En decir, bueno, esta es una prohibición. Como que si tú le dijeras a tu hijo, mira hijo, no hagas esto, no le pegues a tu hermanito. Pero solo está la prohibición. Pero si ves que le pega a su hermanito 2, 3 veces, entonces tú dices, bueno, ahora no solo se lo vas a prohibir, sino le vas a decir, esto te voy a hacer si tú lo haces. Ya viene el castigo. Sí. Bueno, esto era exactamente lo que pasaba en aquel tiempo. Había diferencias, pero el judío devoto podía pasar de un término al otro, de precepto, mandamiento, estatuto, decreto, entendiendo las diferencias, pero al final, en la práctica, no había ninguna diferencia. Dios era el autor y había que obedecerle. Y ahora hay mucha diferencia. Ahora la gente de hoy, bueno, es ley de salud, no tiene importancia que se guarde. Si estuviera dentro del decálogo, entonces sí. Pero ¿de dónde ha salido esa idea? Porque de la Biblia no. ¿Quieres que lo comprobamos? En el Nuevo Testamento vamos a ver unos textos que nos van a indicar que incluso en el Nuevo Testamento tampoco había diferencias entre la ley y los 5 libros que escribió Moisés. ¿Cuál es el problema que yo he visto que ha surgido? Lo que pasa es que mucha gente, como la mayor parte de los escritos fueron dados a Moisés, la mayor parte, entonces la gente se refería igualmente a decir ley de Moisés o ley de Dios. Sí. Pero ley de Moisés porque había escrito la mayor parte. ¿Pero quién se lo dio a Moisés? Dios mismo. Dios mismo. Entonces, pero al decir ley de Moisés, hoy mucha gente toma como que Moisés la dio. Exacto. Pero ha llegado a estar el asunto tan terrible en la humanidad y hasta dentro de la cristiandad, que hasta el decálogo, los 10 mandamientos que la Biblia dice que fueron escritos con el dedo de Dios en Éxodo 31, 18, hasta el decálogo le llaman ley mosaica. Es cierto. Y hay que reconocer que hay solo 2 cosas en la palabra de Dios, que Dios se tomó el hacerlo con su propia mano, al hombre y los 10 mandamientos.
Sin embargo, todos los escritos que Moisés escribió también fueron dados por Dios. Y Dios nunca ha mencionado que estos sean de menor importancia. Solamente ha dicho que es para nuestro bien y que debemos hacerlo, para que vivas, para que seas multiplicado, para que seas prosperado, para que tengas bendiciones. Para eso nos ha dado Dios todo. Pero te decía que íbamos a ver en el Nuevo Testamento cómo veían los apóstoles y Jesús mismo este asunto. Y quiero que vayamos a 3 versículos. El primero se encuentra en el libro de San Mateo 22, y aunque son los versículos del 36 al 40, no voy a hacer un resumen, es cuando se le acercan a Jesús y le dicen, Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? ¿Sí? ¿A qué ley se estaban refiriendo? Vamos a ver qué contesta Jesús. Él dice cuál es y explica, pero al final, en el verso 40 dice, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea que los 10 mandamientos Jesús los reúne junto con los escritos de los profetas, como Moisés, que escribió el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. ¿No te parece interesante esto? Muy interesante. Vamos a ver otro texto que se encuentra en Lucas 2, 22 al 40 también. Pero vamos a también hacer un resumen, ¿verdad? Estamos en la televisión y el tiempo es muy corto. Y dice, y como se cumplieron los días de la purificación de ella, conforme a la ley de Moisés, están hablando de la purificación, y en el verso 23, terminando de hablar del mismo asunto, dice, como está escrito en la ley del Señor. El escritor Lucas, o San Lucas como le conocemos, no tenía ninguna diferencia entre decirle ley del Señor y ley de Moisés a la ley de la purificación. En el mismo texto y bajo el mismo contexto, ley de Moisés, ley del Señor. Vamos a ver un texto más, y este se encuentra en el libro de San Juan. Vamos a ver en el libro de San Juan. Quiero ver la cita. San Juan 22, 34. Dice, respondió a la gente, nosotros hemos oído de la ley, que es el Cristo, permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú, conviene que el Hijo del Hombre sea quebrantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces escucha bien, aquí dice, nosotros hemos oído en la ley que el Hijo de Dios permanece para siempre. ¿Esto lo dice el Decálogo? El Decálogo dice que el Cristo permanece para siempre y que conviene que el Hijo del Hombre sea levantado. No lo dice el Decálogo, pero cuando ellos dicen ley, ellos se están refiriendo a todo el plan de salvación. Todo el concepto de salvación para ellos está encerrado en la ley o en la Torá. No es meramente los 10 mandamientos, sino ahí entran toda palabra de Dios que nos conviene para salvación. Entonces, vamos a ver esta cita porque esto es muy importante también. Entonces, cuando Adán y Eva comieron del árbol, ¿qué ley quebrantaron? ¿Qué ley quebrantaron? La ley que Dios les había dado. Quebrantaron todas las leyes. Sí, no estaban escritos en piedra en ese momento, pero todo se había regido por la ley de Dios. Quebrantaron. Sus principios
su orden. Quebrantaron todas porque en ese momento la ley moral desconfiaron de Dios, desobedecieron, oyeron una voz extraña. Quebrantaron las leyes de salud porque de ese tiempo empezaron a enfermarse. Se quebró la ley de la naturaleza porque cambió todo en la natura. Exacto. El ambiente, los árboles empezaron a morir, el clima. Los animales, el temperamento de los animales cambiaron. Así es. Increíblemente. Ahora podemos entender al apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo cuando dice, ¿por qué no hago lo que quiero hacer? ¿Por qué en mis miembros hay una ley que combate con la ley de mi mente? ¿Cuál es esa ley en la mente? Pues es la conciencia, ese lugar que Dios se reservó como sello perenne que provenimos de la mano de un creador. Y ahí vemos que San Pablo está diciendo, hay una lucha entre la ley que gobierna mi mente y la ley que gobierna mi cuerpo. ¿Cuál es la ley del cuerpo? Lo que heredamos desde Adán y Eva, Sí. esa tendencia al mal, también nuestras propias inclinaciones, nuestros propios hábitos que hacen este problema más grande. Sin embargo, cuando el apóstol se sintió tan mal que dijo, miserable hombre de mí, ¿quién podrá salvarme? Aparece la respuesta bíblica también que dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que andan conforme al Espíritu, no conforme a la carne, conforme al Espíritu. Y andar, hay muchos versos en la Biblia, ¿verdad?, que lo vamos a omitir por el tiempo, pero hay muchos versos que andar significa obedecer a Dios, estar de acuerdo con Él y guardar sus mandamientos, como dice Amós 3:3, dice, ¿andarán juntos si no estuvieran de acuerdo? Sí, entonces estamos hablando aquí de la diferencia o la unión entre la ley física y la ley moral, porque el pecado, la transgresión del pecado, es la transgresión de la ley, es no regirnos por la ley. Y Exactamente. cada vez que nos salimos de ese regimiento, de seguir esas leyes, estamos en camino a problemas, no solo problemas físicos, pero espirituales y morales. Dice la cita, es tan ciertamente un pecado violar las leyes que gobiernan nuestro ser, como lo es quebrantar la ley de los 10 mandamientos. Hacer cualquier cosa es quebrantar los principios de Dios, porque Dios dio las dos. Es como tú que como madre digas, voy a poner 2 leyes en mi casa. Una, que tu hijo no salgas de noche. Y la otra es que pase lo que pase, tú vayas a la iglesia el sábado. Si tu hijo se va una noche, te desobedece, tú eres autora de las 2 leyes. El otro dice, bueno, de ir el sábado voy a ir, pero esa sí la voy a obedecer, pero la otra no. ¿Cómo te sentirías tú como madre? Que una te sea obedecida y la otra no. Es lo mismo que pasa con Dios. Sí. Y dice, los que transgreden la ley de Dios en su organismo físico tendrán la inclinación a violar la ley de Dios pronunciada desde el Sinaí. Eso es algo tremendo y muy fuerte. Tremendo. Sí. Lina. No es solamente no comer alimentos saludables. No es solamente eso. O decir, bueno, como esto y como aquello que no es tan bueno. Mira lo que dice. No son los alimentos no saludables, no solo tienen que ver con la salud física, sino fortalecen los apetitos que combaten contra el alma. Y así se desarrollan las propensiones inferiores. Y estas desarrolladas embotan la mente, disminuye la espiritualidad y la percepción, el discernimiento, saber distinguir entre lo bueno y lo malo. Y por lo mismo también la capacidad de comprender la verdad. Así que entonces estamos viendo aquí la importancia de la salud física, mental, espiritual, siguiendo estas leyes. O sea, todo eso está en una unión que no puede separarse.
Siempre que doy seminarios, la gente pregunta, ¿es pecado comer carne? Yo nunca contesto. Yo doy mis temas y que saquen a la conclusión. Pero yo les pregunto, si usted está obeso y tiene doble riesgo de padecer de un ataque cardíaco de los que cuidan su cuerpo, y usted se muere, ¿qué está haciendo usted? ¿Está glorificando a Dios? Claro que no. O por ejemplo, un estudio que se hizo a personas seniles, personas mayores, a 6 años se les estudió y después se llegó a la conclusión que las personas que comían abundantes verduras, esas personas tenían 40% menos de declinación mental. Si este es el lugar donde nosotros nos comunicamos con Dios y Él con nosotros, ¿por qué lo vamos a entorpecer? ¿Por qué lo vamos a dañar? Y si nosotros sabemos que al poner en riesgo nuestro cuerpo podemos llegar incluso a la muerte, ¿qué no estaríamos también ligados con el mandamiento no matarás? Todo esto trabaja en conjunto. Todo en conjunto. Yasmín, este es un tema que quisiéramos tener un día entero para seguirlo tratando, pero el tiempo se nos ha ido. Pero ¿tienes algún pensamiento especial que quieres dejar con los televidentes? Claro que sí. Quisiera recordarles lo que dice Deuteronomios 30:16. Dice, porque yo te mando que ames a Jehová tu Dios, que andes por sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga siempre. Gracias, Yasmín. Ha sido un placer tenerte nuevamente. Gracias, Irma. Y espero que regreses. Y espero que esto sea una bendición. Sí, y que Dios te bendiga y te siga guiando en estos pasos de espiritualidad y camino con Dios. Y para nuestros televidentes les damos las gracias por haber estado con nosotros también. Y recuerden que Dios quiere que seamos sanos en todo. Y nos ha dejado leyes que debemos seguirlas. Y si las seguimos, por su gran amor y misericordia y su gracia, podremos tener salud total.